Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de contar con José Manuel Mudarra, licenciado en Arte Dramático. Ha trabajado con Atalaya, con Teatro Azul, con La Factoría. Ha trabajado con Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares y hoy día es profesor de expresión corporal en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y director de Sensa Teatro. Mudarra, bienvenido al trabajo del actor, muy buenas. Bien hallado, Luis, un gustazo poder charlar contigo, sobre todo de teatro, que es algo que tanto nos gusta, ¿no? Y que tanto vamos aquí a meternos en teatro, de barro nos vamos a poner hasta aquí, vamos. Pues mira, vamos a empezar, como yo te he mandado a ti las preguntas, pues vamos a honrar el maravilloso arte de la improvisación. Vamos a salirnos del guión lo primero, ¿vale? Y tengo unas pequeñas preguntillas que estamos empezando a hacer a todos los invitados sobre teatro. Sí. Teatro tiene tres grandes acepciones, un edificio, una representación teatral y una obra literaria. ¿Cuál es tu obra literaria de teatro favorita? Ostras, no soy mucho de favoritos, por lo menos como único, exclusivo, porque como me gusta tanto el teatro, me motiva tanto, me llena tanto y lo vivo con tanta pasión, es como, lo considero como mis amores. Entonces, ¿qué obra de Shakespeare decirle que no? ¿Qué obra de Lorca? ¿Qué obra de Samuel Beckett? ¿Cómo decir que no o que no es interesante Ionesco? Arthur Miller no tiene... Tennessee Williams, tío. Es que hay tantas maravillas por ahí en la historia de la literatura dramática. Por supuesto, soy un enamoradísimo de Shakespeare. Me encanta Shakespeare, lo disfruto muchísimo, lo sufro, porque tiene mucha profundidad, mucha carga filosófica y me gusta mucho La lección de Ionesco, creo que es una obra que tiene muchas capas, muy interesante. Mira, el trabajo que estamos haciendo ahora, que se llama, ya luego hablaremos de él si quieres, se llama Memorias de la ceniza, está inspirado en una obra que me fascina, que son las Troyanas de Eurípides, y otros autores que también escribieron troyanas, como Séneca, por ejemplo. Y diríamos que también los clásicos griegos me atraen muchísimo. Les tiene obras maravillosas. Para mí, Antígona, por ejemplo, es una obra muy buena. Favorito no. Lo que sí diría que me emociona mucho Shakespeare, Macbeth, y por supuesto una de las obras cumbres de la literatura, no solo dramática, sino también no dramática, ¿no? Hamlet, ¿no? Hamlet tiene tanta hondura, sé que es muy típico, pero claro, luego lees Bernarda Alba, o lees Yerma, o lees, qué maravilla, ¿no? O lees El público de Federico Noy. Hay tantas obras, y de autores más contemporáneos, como tenemos aquí. Alfonso Furro tiene obras maravillosas también, ¿no? Miguel Palacios, un compañero mío de arte dramático que escribe fenomenal, Javier Bergera. Hay mucha gente también contemporánea y cercanos a nosotros que escriben textos magníficos, no solo los clásicos, ¿no? Estos serán clásicos en el futuro. Hombre, y desde luego, tú has dicho antes que aunque Hamlet pudiera parecer un cliché, pero desde luego si es un súper mega clásico, es por algo, ¿no? Es decir, yo creo que tiene una gran razón de ser. El otro día estuve hablando con un compañero italiano que da clases en la universidad sobre Antígona, ahora que lo has dicho, y él hablaba de esa lucha, que es una lucha muy humana, ¿no? Entre el deseo y la ley que tiene Antígona, ¿no? El deseo, la necesidad de enterrar a su hermano y la ley que lo prohíbe, ¿no? Y cómo la sociedad avanza a través de esa lucha, ¿no? Que él decía, y me pareció muy interesante, casi el primer planteamiento de lucha de clases, ¿no? De cómo va evolucionando la humanidad a través de lo que la humanidad desea, el bloqueo de la ley y cómo va evolucionando todo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Luis. En mi opinión, los clásicos griegos presentaban el conflicto como nadie. Porque es esa lucha de opuestos, esa confrontación, como te has dicho en el caso de Antígona, entre la ley y la ley natural, la ley humana, la ley que nos provoca
enterrar a un hermano, que nos provoca romper con la ley establecida, la otra ley, ¿no? La ley que marca la norma. Esa lucha es muy difícil también para resolver en la cabeza de un espectador. Ese conflicto permanece. Lo interesante de los griegos, en mi opinión, pasa también en Las Bacantes, que es otra de las obras que hemos hecho nosotros. El conflicto no se resuelve, porque sigue uno con la... ¿Qué es peor? O sea, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a quién? ¿Obedecer a qué, no? ¿Seguir los dictados de la conciencia o seguir los dictados de la orden, no? Yo creo que los griegos presentaban el conflicto como nadie. En la Antígona se ve clarísimo, pero vamos, en otras obras también, ¿eh? Los griegos para eso eran maestros. No recuerdo si fue, hace poco vi un docu que creo que era, si no recuerdo mal, de Stanley Kubrick, que decía que su objetivo no era dar respuestas, sino plantear preguntas, ¿no? Magnífica observación. Yo estoy de acuerdo. Ahora reescribiendo los textos del nuevo montaje, como te he dicho, se llaman Memorias de la Ceniza, reescribiéndolo, hablando con mi asesor artístico, con mi compañero, vamos, con el que trabajamos codo con codo, Sergio Tallafel. Hablábamos sobre la necesidad de no dejar resuelto el conflicto al final, porque yo lo estaba cerrando mucho, y fíjate que no soy de cerrar conflicto, al contrario, soy de dejarlo mucho en el aire y que el conflicto continúe en la cabeza del espectador, en nuestras imágenes, en nuestros recuerdos, y él me lo recordaba, ¿no? Me decía, recuerda que es más importante que dejemos abierto el conflicto, y mira por dónde, Kubrick también, yo estoy totalmente de acuerdo, si no... ¿Es un teatro dogmático, o es un teatro de tesis, o es un teatro de otra manera, ¿no? Y el teatro tiene que abrir la posibilidad a que la ideología no tiene la última palabra. La última palabra no la puede tener la ideología. La puede tener las ideas, pero no la ideología. No, nada más que añadir, señoría. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad, muchas veces, hace poco vi una versión de Mariana Pineda, con una gran carga política. Una carga política sí, que creo que la obra original no tiene. Creo que la obra original habla de una historia de desamor, de un corazón roto, sí, de un abandono. En la obra original puede intuirse, sugerirse algunas cosas, pero no cierra, ¿no? No, bueno, pero claro, en esta versión era como que se exaltaba al máximo todos los valores republicanos con los que yo puedo estar más o menos de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Pero al final la política es un siervo, o la ideología es un siervo, o te hace siervo. Sí, es un dueño, un amo, sí. Y es castrante, creo yo, ¿no? Para el teatro. Creo que es mucho más interesante dejar las cosas abiertas, ¿no? Que tu siervo sea... En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Incluso, ¿no? Fíjate, incluso en el caso de Bertolt Brecht, que podría considerarse como teatro político en ocasiones, o teatro social en el más amplio y concreto también sentido de la palabra teatro social, incluso en el caso de Brecht, en mi opinión, hay una raja, hay una apertura, hay una libertad de pensamiento mucho más grande de lo que algunas veces se nos presenta en algunos montajes. No obstante, respeto muchísimo el teatro ideológico, respeto muchísimo el teatro de tesis, respeto muchísimo el teatro político y, de hecho, el teatro es político en sí. El teatro es político, lo que pasa que ¿qué es eso de lo político, no? No, a ver, el teatro como, o sea, desde luego que si tú lo quieres usar como, o sea, si lo quieres usar, no es casi necesario utilizarlo en ocasiones como una herramienta para levantar la voz, ¿no? Sí. Yo vengo a referirme a ciertos usos, bueno, pues que no... Propagandísticos. Propagandísticos. Exactamente. Bien, otra sección del teatro. Sé que va a ser complicado también, pero un edificio, un teatro que te tenga un pellizco, un teatro con el que tengas algo especial. Por el motivo que tú quieras. Sí. Voy a mencionar un par de ellos o tres que nos han emocionado mucho trabajar en ellos, porque en algunos hemos repetido algunos años. Para nosotros el teatro, vamos a empezar por aquí, por casa, el Teatro Romano de Itálica, que es una belleza, donde hemos trabajado ya en muchas ocasiones, dentro de la red de Teatro Romano de Andalucía, hemos hecho todos los espectáculos ahí, significa mucho, porque como decía mi compañero Javier Martín, estas piedras hablan, estas piedras tienen mucho que decirnos, y es imponente actuar allí, es imponente estar allí montando la iluminación,
es imponente el previo a la actuación cuando entran los espectadores, es imponente Luismi, el después, cuando se va todo el mundo y queda el eco de lo que allí ha ocurrido, es de vellos de punta, es mágico, es mágico. Los romanos no eran tontos tampoco, construyendo sitios, y tiene mucha emoción trabajar allí. Pero también nos ha pasado lo mismo en el Teatro Romano de Sagunto, porque el festival de Sagunto es un festival muy interesante, donde van compañías de todo el mundo, y es un festival que también para nosotros ese teatro ha significado mucho. Lo arreglaron, dicen que se lo cargaron, que lo estropearon, no importa, pero mantiene todavía la solera, la esencia y de aquellas piedras. Han sido dos teatros que hemos disfrutado mucho. Y luego, por otra parte, disfrutamos mucho también y aprendimos mucho cuando fuimos recientemente, hace, no sé si 3, 4 años, al Festival de Avignon, en Francia, el mítico Festival de Avignon, y actuamos en un teatro que era una capilla, era como una capilla. Hicimos allí dos espectáculos, estuvimos durante un mes representando los dos espectáculos, las vacantes de Hamlet, días alternos, ¿no? Y sobre todo con Death Hamlet, porque las vacantes era una propuesta un poquito más paroxística, más loca, más, bueno, más báquica, más de éxtasis. En Death Hamlet, que era un poquito más contenida dentro que nuestro teatro es un teatro expresivo, es un teatro de imágenes, es un teatro de potencia física, y dentro de eso Hamlet es un poquito más recogido, Death Hamlet. Entonces actuar allí era muy, muy imponente, porque era el marco perfecto para nuestra representación. Parecía que lo habían hecho ex profeso, Luismi, para nosotros. Así que de estos tres guardo una emoción muy, muy grande. Y además, mis compañeros y compañeras se dejaron la piel en estos 3 sitios, como lo hacen siempre. Fue muy eficaz el trabajo, muy agradecido. Y por último, me gustaría mencionar un sitio donde estuvimos en Logroño, que era la sede de un sindicato, la CGT. La sede de un sindicato, nos contrataron para actuar allí con Máquina Hamlet, otra versión de Heiner Müller, y era un sitio muy austero, pobre, en el buen sentido de la palabra, sencillo, pero tenía todas las virtudes de la sencillez y todas las virtudes de lo pequeño. Era acogedor, era místico, era grotosquiano. Entonces ahí sentimos un gran pellizco también actuando, sobre todo al final, ¿no? Que acababa la función, fue algo tan íntimo que algunos espectadores, como estaban tan cerca, se habían quedado sobrecogidos por ese texto, porque fíjate, cuando hemos hablado, ¿qué texto? Pues Máquina Hamlet de Heiner Müller, o Medea Material de Heiner Müller, son textos que son una bomba. Esos teatros han sido muy importantes para nosotros, muy bonitos y muy emocionantes actuar ahí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Me gustaría resaltar eso que has dicho antes, teatro pobre en el mejor de los sentidos, y después te ha salido ese grotrosquiano, ¿no? Que es el mejor de los sentidos del teatro pobre, podríamos decir. Sí. Y para cerrar esta triada de teatro, ¿podrías decirnos una representación teatral que te haya marcado mucho? Esto todavía es más difícil esto que todo lo anterior. Mira que era un test rapidito, Pues, sí, pero como voy me enrollo mucho, tío. No, era una trampa. Yo me preparo esto, preparo una preguntita, cojo a actores y les tiro de la lengua para que se suelte. ¿Sabes? Es normal. Yo voy al teatro entregado, entonces voy a que me den, a que me diviertan, a que me transformen, a que me hagan pensar. Entonces, soy un espectador muy fácil, a pesar de que soy director de teatro, que se puede pensar que somos muy críticos y que esto no me gusta, esto no me gusta. Soy bastante disfrutón del teatro. Entonces, siempre en la función de teatro les suelo sacar algo, exprimir algo que me transforme o que me emocione. Pero una compañía que me emociona mucho, especialmente, que siempre que vienen a Sevilla voy a verlos, y si estoy fuera y lo ponen también, es la compañía Pepington. Es un lenguaje corporal muy interesante donde mezclan lo cotidiano de cierta escenografía con un trabajo de un lenguaje físico, corporal muy creativo, un lenguaje muy poético y metafórico. Y es un teatro que también tiene muchas dimensiones, muchas capas, y me emociona muchísimo esa compañía. Muchísimo. Pepington, pues tomamos nota. Pepington, sí.
Vamos, esa, por ejemplo, pero yo recuerdo, por ejemplo, en Lope de Vega fui a ver una compañía hace, pero años. Una obra era sueca, Noche de Reyes, de Shakespeare. Noche de Reyes, de Shakespeare. No me recuerdo el nombre de la compañía. Me pareció un montaje delicioso. Rítmicamente, en mi opinión, perfecto. Perfectamente ajustado interpretativamente, de imágenes bellísimas. Y era en sueco. Pero a mí me encantó ese montaje también. Me emocionó mucho. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Luego aquí tenemos compañías enormes, ¿no? Compañías como Teatro Clásico de Sevilla, compañías como Atalaya, compañías como que sin ser tan grandes desde el punto de vista de los presupuestos hacen trabajos muy buenos, como La Madeja Teatro, que hace trabajos muy interesantes, muy ricos. Juan Lu Corrientes, también él hace espectáculos muy, muy interesantes, muy metafóricos, muy poéticos, y cada vez que los veo disfruto muchísimo. Es decir, siempre se aprende y siempre sale uno un poco transformado. Qué guay, qué guay. Quiero rescatar de esto que has dicho sobre esta representación del Lope de Vega, ¿no? Como has hablado del ritmo y también de ese ritmo, ¿no? Que para ti era un ritmo perfecto de la obra, y también me ha llamado mucho la atención cuando has descrito antes pues una de vuestras representaciones, que has utilizado la palabra eficaz, que también me parece muy interesante, porque al final sí, estamos rodeando el ritmo, ya ha aparecido Grotowski, hablamos de eficacia, y en realidad son términos que tienen mucho que ver con la estructura de lo que, interna de lo que puede ser, o por lo menos mi concepto de lo que es una obra de teatro o una representación teatral. Y me parece muy interesante que vayan saliendo. Te voy a poner en otro aprieto. Ugarra. En otro. Si no me sé la respuesta. Pero hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Sí. Ya sé que va a ser difícil. Y en cierta forma ya me has dicho alguna cosilla. Autor teatral. O autores, dame una tríada, dame 5. Dame autores que te hayan marcado. Shakespeare, por tu conversación, sale recurrentemente. Sí. Shakespeare, Henry Müller también me ha marcado muchísimo también. Beckett me marcó muchísimo la lectura de Beckett, muchísimo. Ionesco, como no. Y Federico García Lorca es punto y aparte. Punto y aparte en belleza, en hondura, en sensibilidad, en ideas, en amor y en personajes. Y como te he dicho, los clásicos griegos, me decanto por Eurípides, el más humanista o el más filosófico un poquito, ¿no? Pero también me gusta mucho Sófocles. Y de los americanos, pues, muchos también, ¿no? He dicho antes Tennessee Williams tiene piezas que te revuelven por dentro y te pegan un bocado que te dejan, vamos. Y hay un autor que a mí me gusta mucho leer y que una vez monté, que es Coltés, Bernard-Marie Coltés, que tiene piezas también muy interesantes. Sí. Qué bueno. Como tú sabes, yo estaba hace poco de viaje en Portugal, compartiendo temas de teatro y tal, y con compañeros italianos, compañeros portugueses. Y bueno, esto es una cosa que estudiamos aquí como una cosa que está en los libros, hablando de Federico García Lorca, que nosotros estudiamos su universalidad. Pero, leche, yo lo siento tan cercano que es un poeta local. Y verdaderamente ver a un nivel ya internacional la admiración que se le profesa, que todo el mundo conoce a Bernardo Alba, ¿no? Que todo el mundo conoce la obra de Lorca, poeta en Nueva York, o sea, pero además te hablan con un conocimiento que es estupendo, que te queda tú, yo en plan cateto, digo, pero si es mi vecino, ¿no? ¿Qué me estás contando, no? Pero es increíble. Fíjate que conocen de los nuestros, entre comillas, lo de los nuestros, porque todo es de todos, ¿no? Pero lo conocen más que nosotros. Valle Inclán, otro fenómeno, otro monstruo. Bueno, monstruo. Ese sí que hacía ritmo con las palabras. Bueno. Valle Inclán es absolutamente innovador, es absolutamente moderno, ya en su época, sigue siendo moderno ahora. Bueno, moderno es un monstruo, vamos. Está más estudiado muchas veces por aquí que entre nosotros, o lo conocen más que nosotros mismos, ¿no? Fíjate qué autor teatral, ¿no? Valle Inclán, ¿no? Bueno, y de novela. Y de novela, exactamente, porque la sonata de primavera
La sonata de primavera es, tú has utilizado antes de la palabra delicioso. La sonata de primavera es para el marqués de Bradomín. El marqués de Bradomín, ¿no? Es una barbaridad. El arte de coser las palabras, tío. Es increíble. El arte de coser las palabras. Es increíble. Además, se puede decir que el marqués de Bradomín tiene todo el arte. Sí, sí, sí. Y ahora, ya, no sé si más difícil o hemos pasado a la parte más difícil, pero en el más amplio sentido de la palabra, un actor. En el más amplio sentido de la palabra, puede ser, a ver, si entendemos, por ejemplo, que Grotowski pudiera ser un actor, que, en fin, que grandes teóricos pudieran, o Paul Newman, quien quiera. Por supuesto, mis compañeros y compañeras de mi compañía, para mí son los mejores. ¡Hombre! Son los mejores. Me emociona verlos trabajar, me emociona verlos entrenar. Pero si tengo que decir uno que pueda reconocer la gente y todo esto, Daniel Day-Lewis, este actor me parece brillante. Me parece brillante en su trabajo, en su composición de personaje, en su creatividad para el comportamiento físico y también para el tema vocal. Me parece, siempre que puedo intento escucharlo y verlo en versión original. Qué bueno. ¿Y actriz? Ahora he empezado a ver una serie británica de Crown. No sé si la conoces. The Crown. ¿Qué cosa? He empezado a verla hace poquito, que por lo visto ya lleva mucho tiempo. Y a mí los actores británicos me parece que... Porque igual los americanos también, ¿eh? Bueno, los españoles, pero bueno, estamos hablando ahora de esto de los británicos, ¿no? Los británicos tienen una habilidad para hacer creíbles sus personajes, para componer personajes, para emocionar desde el personaje, increíble. Tienen mucha tradición de teatro, tienen mucha tradición de cine también, y tienen mucha tradición de literatura dramática, entonces parece que lo llevan en la sangre esa gente. Es que lo llevan, es que yo tengo la sensación que tienen una formación tremenda, pero si te fijas, hasta en las películas más malillas se ve claramente que en los institutos estadounidenses es una tradición el teatro. Sí. Está instaurado como una cosa, que hay un aula de teatro, pero que hacen unos montajes del día del 4 de julio, que salen desde eso, ¿no? De los niños chiquititos haciendo del 4 de julio hasta Romeo y Julieta cuando son adolescentes, ¿no? Que tienen una tradición. Hombre, hay tradición porque hay compromiso con eso. Sí, hombre, ellos tienen un compromiso con ellos. Totalmente. Bueno, pues pasamos ya esta página de las preguntas difíciles y vámonos a conocerte un poquito más, Mudarra. ¿Qué es Sensa Teatro? Sensa Teatro es mi vida, eso para empezar. Fíjate, ya hemos pasado de algo, fíjate, a lo más sencillo, ¿no? O una parte esencial de mi vida, ¿no? De mi vida profesional y también personal, ¿no? Sensa es un grupo internacional de teatro físico, la Compañía Internacional de Teatro Físico, que nació en el año 2006, porque un grupo de personas, artistas que estábamos, durante un tiempo estuvimos trabajando juntos, formativamente y creativamente, decidimos empezar un proyecto que aunara nuestras sensibilidades, que aunara nuestra forma de entender el arte, que aunara nuestra forma de vivir por el arte, y nació así, y empezamos a crear el proyecto. El proyecto tiene una parte formativa, que es nuestra escuela de teatro, que se llama SET, Sensa Espacio Teatral, porque nuestro trabajo se basa en 4 pilares: la formación, la investigación, el entrenamiento y la creación. Entonces, esos 4 pilares nos sustentan y uno de ellos pues, es en nuestra escuela SET, donde tratamos de transmitir todos los valores en los que creemos a través del ejercicio físico del entrenamiento, a través de dinámicas de trabajo, a través de cursos de todo tipo, ¿no? Luego está la otra parte, ¿no? La parte dedicada a nuestra creación, a crear obras, a crear montajes, a investigar con nuestros cuerpos y nuestras voces para crear imágenes y mundos. Y mucho de ese material se transforma en montajes, en la práctica se transforma en montajes que son nuestras piezas, nuestras obras que giramos por todo el mundo. Es un proyecto no solo consistente en un grupo de teatro que representa obras, sino que está también al servicio
proyectos creativos donde nos necesiten, ¿no? Porque hemos colaborado con muchas asociaciones a la hora de dar cursos o talleres en las 3.000 viviendas y con fundaciones, ¿no? Con fundaciones donde Fundación Valentín de Madariaga, otra gente con la que hemos podido participar y trabajar a la hora de hacer animaciones o lo que sea, pero fundamentalmente compañía que monta espectáculos de un teatro que queremos que sea transgresor, un teatro que queremos que sea humilde pero ambicioso en el sentido de crear grandes y buenos espectáculos. Y bueno, lo vamos llevando por todo el mundo con éxito, estamos disfrutándolo muchísimo, aprendiendo muchísimo cada día. Y es un proyecto que tiene una semilla de transformación social muy, muy honda, ¿no? Creemos que el teatro es un vehículo de transformación social a través de la transformación social como dijo Vittorio Gassman, el arte, el teatro, no solo está para contar las cosas, sino también para cambiarlas. Entonces, también me encanta, ¿no? la reflexión que hace Eugenio Barba a propósito de esto, de que para qué el teatro, ¿no? Él reflexiona, Eugenio Barba dice que el teatro es una isla desierta, una isla flotante, que es irrisoria, tal vez en el devenir de la humanidad porque nos cambia el mundo, pero que para él es sagrada porque nos cambia a nosotros mismos. Pues Sensa Teatro, cuyo lema es el arte que nos cambia, Sensa Teatro, fíjate el lema que tenemos, ¿no? El arte que nos cambia. Sensa Teatro para nosotros es un proyecto de transformación personal a través del arte. Qué bonito, qué bonito. Quiero rescatar dos cosas que has dicho. La primera, para matizar aquello que hablábamos antes, ¿no? Sobre la política. Yo creo que en lo que hemos hablado, evidentemente, era de una utilización partidista de la política, porque desde luego que la transformación social, en el mejor de los sentidos, podría tener un tinte político positivo, ¿no? Y ahí sí que, bueno, ahí sí que podría decirse que yo con los valores, con el trabajo en valor, eso sí que para mí verdaderamente es absolutamente clave y está por encima de todas las cosas, ¿no? El transmitir lo que verdaderamente son eso, ¿no? Los valores que son intrínsecos del teatro y que son transgeneracionales, ¿no? Que van pasando y pasando y pasando. Y que no pasan de moda, mira, y que muchas veces me ha recordado ahora hablando de lo que estaba diciendo, tu reflexión me ha recordado mucho a un actor, amigo, compañero que admiro muchísimo, que ha trabajado conmigo muchísimo, que seguiremos trabajando mucho, que es de mis mejores amigos, y que para mí también es uno de mis actores favoritos, que es Sergio Martín Corrochano. ¡Hombre! Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Claro que sí, maestro, ¿no? de actores, ¿no? También. Sergio hace esa reflexión que tú haces ahora en valores continuamente, en el trabajo, porque para él lo más importante son los valores y lo vive así perfectamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Luis. Que yo esto de los valores lo he aprendido mucho en Pavalumas, tengo aquí la camiseta de Pavalumas, que es la asociación de Sergio, precisamente. Sí, claro, con Ricardo. Pavalumas, claro, entonces para Pavalumas, verdaderamente, y para todos ellos, no más que para Pavalumas, para las personas que conocen Pavalumas, que muchos de ellos son docentes. Fíjate tú que Ricardo y Sergio tienen la concepción de que el teatro para jóvenes, no solo para jóvenes. ¿Cuántos adultos hemos ido a ver espectáculos de Pavalumas y salimos tocados, reflexionando, volviendo a nuestra juventud, pensando en valores de futuro para esa juventud y para nosotros mismos? Es decir, el teatro que hace Pavalumas no es solo para jóvenes, es un teatro muy, 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 muy universal también en valores. Y desde luego que ¿no? Aquí lo tenemos también en el trabajo del actor, explotándolo. Sí. Yo procuro, o sea, yo tengo una estrategia, Bugarra, cojo a gente que ha estudiado y los vengo aquí para yo hacer papelón, como que tal, ¿sabes? Y lucrarme del conocimiento ajeno. O sea, yo le pongo un poquito de gracia. No, pero tú, Luis, tú tampoco te has caído de un guindo, ¿eh? Bueno, estamos en la lucha. Tú vives esta profesión, vocación muy intensamente, estás muy preparado, muy formado y no te hace falta nada a ti para poder hablar de teatro. Hombre, el teatro, y ahora voy a rescatar otra cosa que has dicho antes, cuando uno es actor las 24 horas del día, tiene una dedicación, o como yo lo entiendo, ¿no? Una dedicación a tu arte
Fíjate, y ahora rescato lo que has dicho tú, tú has hablado antes, cuando has estado hablando de Sensa Teatro, de cómo llevamos nuestros textos al cuerpo. Sí. ¿No? Que verdaderamente el cuerpo, o más que el cuerpo, nuestro propio ser es nuestro propio instrumento. Fíjate qué filosófico, ¿no? Pero sí. ¿Y qué instrumento más preciso? Que somos al mismo tiempo virtuosos de nuestro propio instrumento y al mismo tiempo no paramos de investigar y de descubrir nuevos pequeños recovecos emocionales, nosotros mismos como instrumento, ¿no? Ese gran desconocido, ¿no? Y la verdad es que muchas veces, ¿no? Hablamos con los invitados de aquí del podcast sobre cómo maltratamos nuestro instrumento. Sí. Que a un guitarrista no se le ocurre romper la guitarra, pegarle 3 o 4 tirones a las cuerdas, ¿eh? no. Pero a un Ni echarle tabaco, ni echarle tabaco a la guitarra. Pero a un actor se le ocurre fumarse un cigarrito. Y bebemos alcohol y muchas cosas. Hombre. Entonces, ahí hay un ejercicio por de conciencia. Eso Eso es Dionisos. Somos Dionisos, somos Baco. Y somos también lo apolíneo, somos penteos, somos lo racional, la norma, lo que tenemos. Y somos lo salvaje, lo puro, lo que nos gusta darnos caña muchas veces, ¿no? En todos los sentidos, además. Sí. En el mejor de los sentidos y también muchas veces con Susan Galiano, hablamos muchas veces sobre... Otra artista como la copa de un pino. Totalmente. Hablamos sobre el doble filo, el positivo y el negativo que tiene la exigencia. Sí, claro. De cómo es absolutamente necesaria, pero también cómo te puede hacer perder la perspectiva completamente, ¿no? Sí. Va unido a la vocación, es lo que cada uno quiere hacer de sí. Y también tiene mucho que ver con la autoestima que tenga cada cual, los objetivos que vayas persiguiendo en la vida o en el arte, los caminos que vayas recorriendo. A mí me gusta mucho cuando hablo con mis actores, mis actrices, mis compañeros, mis compañeras, con mis alumnos y alumnas también, o con cualquier otro compañero, hablar en términos que en Atalaya hablábamos mucho de esto, con Tito, con Joaquín, con Aurora, con María, con Marga, con todos los compañeros de Atalaya de aquella época y otros muchos, ¿no? Raúl, hablábamos del viaje, entender el viaje escénico como exactamente como eso, como un viaje, pero también la profesión es un viaje y también la vida es un viaje. Entonces, si lo vives como viajero o como turista, esa es la cuestión que diría el otro. Esa es la cuestión. ¿Eres turista o eres viajero? Entonces, si tú eres turista de esta profesión, cualquier mínima exigencia te puede parecer una losa, te puede parecer un agravio, te puede parecer una cárcel. Exigencia de los demás o exigencia tuya, que es lo peor, ¿no? Cuando tú te exiges es lo peor y lo mejor. Total. Pero si eres un viajero, esa autoexigencia te lleva a lugares, te lleva a conocer sitios de ti, a aceptar o no aceptar cosas que hay en ti, en tu presente, en tu pasado, en tu futuro, a vivir ese presente también. Es decir, que si tú eres un buen viajero, la exigencia adquiere otro color. El color de lo que realmente puede ser cuando eres un viajero. Es decir, un color luminoso. No se convierte la exigencia en algo oscuro, gris, impositivo. Se transforma la exigencia en una oportunidad de transformación, en una oportunidad de cambio, en una oportunidad de escucha, en una oportunidad de seguir viajando, porque lo bonito de viajar es que cuando acabas el viaje quieres viajar más, quieres conocer más. No se acaba nunca, es como subir una montaña. El teatro es subir una montaña. ¿Para qué sirve subir una montaña? Para nada, sube y luego te vas otra vez. Una montaña sin fin. Claro, el alpinismo es una tontería, como el teatro. Vaya dos tonterías. O sea, es efímero, subes, bajas. No, en realidad lo que hay detrás de esa escalada, lo que hay detrás del viaje teatral, es el autoconocimiento, la superación, la transformación, la búsqueda de la belleza, o como dijo André Breton, la convulsión que hay detrás de la belleza. Y todo eso tiene mucho valor y mucho mérito porque eso nos convierte en lo que somos como especie, ¿no? Viajeros.
Qué bueno, qué bonito, qué bonito. La forma que yo tengo de entenderlo es que yo he consagrado mi vida a un arte. Sí, sí. Y Es una yo, misión, una misión, una misión. aunque mucha gente no lo entienda, es uno de los sentidos que tiene mi vida, el perfeccionarme dentro Qué de... bueno, qué bueno, qué bueno, qué ideal, ¿no? Qué ideal más noble. Sí, bueno, Más noble, claro. porque ahí hay un objetivo que no es comercial. No, no. Claro, que no es un objetivo solo de ganar dinero, de ser el mejor, No, no. de que me den trabajo, de que me cojan en este casting. No, no, hay un objetivo espiritual. Hay un Total. objetivo espiritual. Entonces eso es muy noble y eso te da, de momento te da una tarea. Te da una tarea. No te aburres. Ya tengo tarea, que es esa, ¿no? Ahora, Interminable. respeto muchísimo el arte como entretenimiento, respeto ¿Eh? muchísimo el arte como ocio, puramente el arte como liberación de los sentidos, el arte como búsqueda de lo catártico que nos hace pensar. Yo lo respeto en todos los sentidos, pero para mí lo veo un poco como tú también. O digamos que entre todo el abanico de posibilidades que la visión, la escucha, el disfrute o la ejecución propia, la realización de cualquier actividad artística, de entre todo ese abanico de posibilidades que me da, la de búsqueda, viaje, encuentro con el otro es la que más me satisface. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo he estado investigándote, como Jessica Fletcher hacía en Se ha escrito un crimen. Se ha escrito un crimen, se ha escrito un crimen. Me he puesto en la piel de Jessica Fletcher y he visto en tu currículum 3 líneas que me han llamado mucho la atención y que yo señalo, a pesar de la distancia, como una especie de tríada, sino una trilogía, ¿no? Y es que tú has trabajado bastante la obra Hamlet, incluso has trabajado versiones. Sí. Y has creado tu propia, no sé si versión es la palabra adecuada, pero sí que has inspirado, ¿no? Que has sacado inspiración para un nuevo montaje. Estamos hablando de Hamlet, Máquina Hamlet y Death Hamlet. Las tres fueron versiones. Ajá. Las 3 fueron versiones. El primer Hamlet era basado en el Shakespeare más clásico, en Hamlet de Shakespeare, y fue como un inicio para este camino que tú lo has llamado tríada sobre Hamlet. Luego, con Máquina Hamlet, que es, como dicen los estudiosos de Genet Müller, un artefacto, una bomba, hicimos una versión sui generis, como siempre, y luego ya hicimos Death Hamlet, ¿no? En Death Hamlet, digamos que culminamos la idea sobre lo que queríamos transmitir con la pieza, con Hamlet, ¿no? Cuyos conflictos y cuyos temas principales están alrededor de la muerte, la religión, pero también la traición, la venganza, la memoria, el odio. O sea, hay unos temas muy humanos y antihumanos ahí que queríamos rescatar. Lo de Dead Hamlet es Hamlet muerto, es también una metáfora que ya se intuía, bueno, se intuía no, lo trabajamos muy a fondo en Máquina Hamlet. Mis compañeros, cuando escuchan esto, mis compañeros digan, se intuía, tío, si las hartas de trabajar que nos dimos buscando la metáfora sobre la muerte, se intuía, no, estaba en el trabajo de mis compañeros y compañeras, ¿no? Sobre la muerte, eran dividir la idea simbólica del personaje trabajamos desde el personaje símbolo, no desde el personaje estructural, desde el punto de vista dramatúrgico, de un personaje que tiene un desarrollo en un conflicto, sino que también son símbolos que representan algo, ¿no? Y entonces el comportamiento físico, la simbología del lenguaje corporal dice mucho en nuestro trabajo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y lo trabajamos desde ahí también. Y los símbolos los personajes eran muertos, muñecos, eran pasado también, y toda esa simbología que hay alrededor de los muertos, de los muñecos, ya explotó en Death Hamlet con Death Hamlet, Hamlet muerto, ¿no? Con la idea del bucle, el bucle temporal de que estamos muertos, la historia se repite, estamos vivos. La traición de Hamlet, la traición es la metáfora de cualquier traición, o puede ser correlativa o extrapolable a cualquier traición humana. Muchas veces Lorca me encanta el pensamiento lorquiano, este pensamiento que dijo Lorca, esta frase que dijo Lorca,
¿Por qué vamos al teatro para ver lo que pasa y no para ver lo que nos pasa? ¿Por qué no mirar más dentro, ¿no? Muchas veces vamos al teatro y vemos Hamlet y nos creemos que es algo que le pasó a ese príncipe melancólico, inteligente. Pero lo que le pasa a Hamlet, lo que le pasa a Ofelia, lo que le pasa a Polonio, lo que hay en la cabeza es un reflejo de lo que puede o hay en la tuya también, porque todo está en todo y nosotros somos todo. Entonces Hamlet para mí reúne un montón de elementos. Me obsesiona el personaje de Hamlet en ese sentido. Por eso la hemos representado tantas veces y de diferentes maneras. Y no descartamos una cuarta. Hombre, Hamlet creo que tiene los elementos más, no sé si la palabra básico es adecuada, ¿no? Pero la quinta esencia de la tragedia. Totalmente. Tiene todos los fundamentos de la tragedia. Todos los fundamentos de la tragedia. Pero sí, me gustaría si pudieses compartir con nosotros cómo entiendes tú a Hamlet, a ese personaje, tú que has hecho un estudio sobre ese personaje, que lo has trabajado bastante. ¿Por qué crees tú que es tan fascinante, ¿no? Más allá del cliché? Yo al principio del todo creo que, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que dijiste que Hamlet es un personaje uno de los personajes más importantes de la literatura universal, ¿no? Sí. Quizás el personaje más importante, o sin tan quizás, el personaje más importante, uno de los personajes más importantes de la historia del teatro, ¿no? Claro, ya te pone hablar de Edipo también es importante, ¿no? Sí. Hay personajes que son muy, o Antígona misma, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Pero un super personaje, ¿no? Que todo el mundo está en la cultura popular, Hamlet con la calavera. Sí. Aparte de la cuerda dramática que tiene el personaje, de la riqueza lingüística, de la riqueza expresiva que puede tener, para mí representa el conflicto en estado puro, porque Hamlet es la decisión de la indecisión permanente. Tiene que tomar una decisión detrás de otra que le conciernen a su vida y a la otra vida. Porque, claro, uno de los temas que plantea la obra es la otra vida, la muerte, el más allá, la religión, la fe, todo eso. Y todo eso está en su cabeza como una decisión o indecisión permanente. Hamlet no solo es la duda, Hamlet también es el conflicto entre el hacer o no hacer. O sea, no solo es una duda metafísica o una duda filosófica de lo que yo pienso esto, pienso aquello. No. ¿Qué hago? ¿Tomo partido o me inhibo? Duda hasta de su propio padre. Duda de su propio padre, duda de su madre, duda de sí mismo, sobre todo, duda de sí mismo. Y Hamlet es la honestidad, la lealtad, la firmeza. Pero Hamlet tiene una parte cruel, Hamlet tiene una parte dura, Hamlet tiene una parte salvaje, Hamlet tiene una parte, entre comillas, asesina. Fíjate lo que es capaz de hacer. Hombre, la que lía. La que lía por venganza. Por venganza. Muchacho, la comida por venganza, ya entra en un bucle, en una acción, en un sinfín que le lleva a una cosa a la otra. Entonces, para mí es muy rico en todo ese sentido. Y luego interiormente, como riqueza de personaje, ¿no? Todos los matices interpretativos que tiene, ¿no? Nosotros hemos podido representar con varios actores y todos ellos le han sacado 1000 matices posibles a los conflictos internos que tiene el personaje. Para mí Hamlet, la obra en sí es un monumento a la literatura dramática. Es un monumento a la literatura dramática. Y el personaje, pues, bueno, es un como dice Bloom, el crítico teatral, muy atractivo. Y es fácil identificarse con algunos momentos de Te estoy perdiendo, Bugarra. Te estoy perdiendo. Con cosas que pasan en la vida de cada uno. No sé si tú me escuchas. La conexión, yo te escucho y te veo ahora, pero durante un momento te has parado. Sí, tú también, ¿vale? Espérate. Pues vamos a aprovechar este momento para que tú veas que el tiempo, que al final ni vinito ni leche. Llevamos 50 minutazos aquí hablando, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Rollo mucho, tío.
Vamos, mira, como esto ya estamos al final de una hora, el que esté aquí tiene que ser un friki del teatro, entonces ya podemos decir palabras como que está yendo de puta madre, ¿sabes? Ya. Yo estoy disfrutando de cabrón. Claro, ya podemos decir palabras un poco más gruesas, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a continuar hablando de Shakespeare y el teatro corporal y de esas metáforas, ese trabajo en imágenes del que has estado hablando, pero lo vamos a hacer en la segunda parte de la entrevista, que para ustedes seguramente pues será la semana que viene, si están siguiendo nuestro podcast en directo. Muchísimas gracias, Mudarra. Tú y yo continuamos ahora mismo y a ustedes os vemos la semana que viene. Mucha mierda.